grabar. Familia, hoy tenemos un tema bastante complejo que vamos a tocar. Es un tema que realmente hay mucha confusión en la iglesia, hay mucha confusión más que todo en las personas que van a iglesias legalistas. Es un tema bastante delicado y yo le pido a Dios muchísima sabiduría para poder tocar este tema. He estado estudiando, investigando por todos lados realmente y bueno, que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en esta noche y trayendo revelación. Y si en algún momento hay confusión en alguno de nosotros con este tema del divorcio, pues que sea hoy el Señor trayendo revelación a nosotros y trayendo paz en nuestro corazón, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a iniciar, vamos a orar, a entregar este momento en manos del Señor. Padre, te damos gracias, amado Señor. Gracias por este tiempo hermoso, precioso y maravilloso que tú nos das la oportunidad nuevamente de reunirnos con tus hijos, con los hermanos en Cristo, Señor. Sabemos que somos una familia, Señor, y bendecimos este medio, Señor, que tenemos del Internet, Padre. Gracias porque tus misericordias todos los días están con nosotros, Señor. En esta noche queremos colocar delante de tu presencia este tiempo, Señor, donde como siempre tú eres nuestro invitado especial. Tu palabra nos dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Señor. Nosotros estamos aquí porque tenemos un corazón dispuesto a aprender cada día más de tu palabra, lo que tú nos mandas, Señor, a que nos des revelación, a que nos instruyas, Señor, muchas veces también a que nos exhortes, Padre Santo. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo esto, Padre, es para nuestra perfección, para llegar a lograr esa santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Colocamos en esta noche delante de tu presencia cada corazón que está aquí conectadito, Señor, cada familia que está aquí representada, Espíritu Santo. Yo te pido que te pases por nuestros hogares en este momento, que nos permitas sentir tu presencia, que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control absoluto de este momento, de esta enseñanza, Padre. Que seas tú trayendo revelación a tu iglesia, Padre. Yo te entrego todo lo que soy y soy solamente un instrumento tuyo, Señor. Permite, Señor, permito yo, Señor, que me uses conforme a tu voluntad, Señor, como tu sierva que soy, Padre Santo, como trabajadora de tu reino, Padre Celestial, para que seas tú hablándonos en esta noche a través de tu palabra por medio de mí, Señor. Renuncio a lo que soy, Señor. Hoy quiero menguar en esta noche para que, como siempre, Espíritu Santo, crezcas tú en mí y en cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y toma el control absoluto, Señor, de esta enseñanza. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, familia, amén, amén. Bendiciones, buenas noches a las personas que se están conectando. Qué linda, Pau. Sí sé que has estado congregándote en la iglesia juiciosa. Después vamos a conversar para saber cómo estás. Bueno, familia, nos tocó en Mateo, como estamos estudiando, hoy vamos por el capítulo 5, versículo, a ver, versículo 31. Es muy pequeño, pero súper sustancioso, del 31 al 32. A ver, déjenme que yo preparé unas diapositivas. Déjenme solamente las busco acá. Si alguien tiene, si alguien tiene el pasaje para que no lo pueda ir leyendo porque no lo copié yo acá. De Mateo 5, versículo 31 y versículo 32. Amén, pastor. Amén. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice su palabra, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace ella que adultere.
y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Amén. Amén, qué hermoso, gracias por ayudarnos. Bueno, realmente yo quiero primero que todo aclarar que Jesús no estaba queriendo hablar del divorcio. Realmente Jesús estaba siempre preocupado por el matrimonio y la unidad que debe permanecer en el matrimonio. Pero los fariseos sí estaban más preocupados ellos por el divorcio. Entonces, mientras los fariseos estaban preocupados por el divorcio, Jesús realmente estaba preocupado por el matrimonio. El matrimonio, para todos los que estamos aquí presentes, es un pacto que nosotros hacemos con Dios. Es un pacto que hacemos con esa persona a la que decidimos unir nuestra vida hasta que la muerte nos separe. Y por ende, es un pacto que nosotros no podemos romper cuando se nos plazca, cuando quisimos, porque ya no pude más, porque se me acabó el amor, porque me aburrí, porque me habló feo. No, el matrimonio nosotros no lo podemos romper. No puede ser bajo nuestros parámetros. Hay unos parámetros que Jesús quiso aclarar a los fariseos que estaban tan preocupados y hay una cláusula de excepción. Y esa cláusula de excepción la vimos aquí donde nos leyó la hermana, que dice el Señor Jesús, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Se ha dicho, él está diciendo de lo que han dicho, de las leyes que ellos tenían, ¿ya? Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces, aquí el Señor nos está explicando, este aparece en Mateo 5 y en Mateo 19, también me gustaría que lo leamos en Mateo 19, dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue, es Mateo 19, versículo 1. Se fue al otro lado del Jordán y lo siguieron grandes multitudes y ahí sanó a muchos enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Realmente en la Reina Valera, no sé si eh, alguien tiene la Reina Valera para que nos compartan Mateo 5, 31 y 32. Yo, pastora, bueno, Sí, Joana, mi preciosa. Mateo, ¿cuál me dijo, perdón? Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32. Ok, es el que acabamos de leer entonces. Pero en la Reina Valera, ¿lo leíste? Ajá, el que yo leí al principio lo leí de la Reina Valera. Es que yo Oh, solo la Reina Valera tengo ahorita por el momento. ok, ¿lo puedes volver a leer, por favor? Ajá, Mateo, me dijiste, perdón, capítulo 5. 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace ella que adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Amén. Gracias. Amén. Querías que lo compartieras porque en la versión Reina Valera nos habla de fornicación, a no ser por causa de fornicación. Ya en mi versión, que es la nueva versión internacional, nos dice que en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Entonces, yo quiero que analicemos en este tiempo se estaba hablando realmente del matrimonio. Jesús hablaba de la importancia del matrimonio y que lo que Dios unió no lo debía de separar el hombre. Pero porque ellos decían que por cualquier motivo se le podía, si era permitido por cualquier motivo pasarle carta de divorcio a su esposa, es porque en ese tiempo habían dos escuelas. Una escuela era la escuela de Ilek, que ellos creían en el divorcio por cualquier cosa. Realmente, si se te quemaba un huevo, el hombre tenía derecho a pasarle carta de divorcio a la mujer. Por cualquier motivo, ellos tenían esa enseñanza en esa escuela que podían pasar carta de divorcio a su esposa. En cambio, la escuela Shammai, ellos creían únicamente en el divorcio por adulterio, por infidelidad conyugal, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que en la ley del Antiguo Testamento, la infidelidad, el adulterio, era pagado con muerte. La mujer, cuando fue encontrada en el acto mismo del adulterio, ella debía morir apedreada. Realmente en ese tiempo el adulterio era pagado con muerte, la gente moría apedreada, el hombre o la mujer morían apedreados, ¿ya? Entonces, la causal de divorcio en ese entonces no era la causal de la separación, en ese entonces por el adulterio, no era la separación, sino que era la muerte. Adulterio significa tener relaciones íntimas con alguien que no es su esposo o su esposa. Porque yo les dije que me leyeran la Reina Valera, porque en la Reina Valera nos habla de fornicación, en otras versiones nos habla de infidelidad conyugal, en otras versiones nos habla de inmoralidad sexual. Y realmente el adulterio significa únicamente tener relaciones íntimas con alguien que no es tu esposo o que no es tu esposa. Pero la palabra fornicación, la gente muchas veces piensa que es únicamente tener relaciones antes de casarse con esa persona, pero la palabra fornicación abarca muchas cosas más, que es todo lo que es la inmoralidad sexual, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la consecuencia del adulterio en ese tiempo era la muerte, no el divorcio. ¿Dónde está el divorcio aquí? Dios no está estipulando el divorcio, Dios simplemente reglamenta el divorcio, porque el divorcio era algo que ya pasaba en ese entonces, ya era algo que estaba pasando, y lo único que hizo el Señor debido a la inmoralidad sexual de las personas es reglamentar el divorcio, pero nunca lo puso como una obligación, como que te tienes que divorciar si tu esposo te ha sido infiel o si tu esposa te ha sido infiel. No fue una cláusula de obligación, simplemente él colocó eso como un reglamento, porque realmente ya ellos se divorciaban hasta por cualquier cosa. Si a la mujer se le quemaba el desayuno, le pasaban carta de divorcio. Entonces, lo que hizo Jesús fue reglamentar la inmoralidad de estas personas, al igual que en el Antiguo Testamento, la inmoralidad sexual terminaba con el matrimonio. Y eso es lo que Jesús nos dijo en Mateo 5, 10 y 19. Aquí Jesús nos está confirmando la ley. Él no está contradiciendo para nada la ley, él solo nos está confirmando la ley que ellos ya tenían. Él simplemente la está confirmando.
Lo que Jesús dice aquí es lo mismo que nos decía en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 24 del 1 al 4. No sé si alguien lo quiere leer, lo tengo en la pantalla. Amén. Amén, Dianita. A ver. La palabra de Dios dice así, Deuteronomio 24, 1 al 4. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Ocurre que el segundo esposo la aborrece y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Amén. Entonces, lo que Jesús simplemente dijo en Mateo 5 y 19 es que el adulterio, la infidelidad conyugal, no va a terminar en muerte física, sino que va a terminar en muerte espiritual y la consecuencia va a ser una separación. Si la persona así decide, no es que tengas que divorciarte, es simplemente si la persona así decide. Entonces, debemos entender que cuando alguna de las personas que han pasado por un divorcio, algo se muere realmente. En ese tiempo, las personas eran apedreadas y les mataban por ser adúlteros. Pero ahora, cuando la persona se divorcia por adulterio, realmente se muere algo. Resulta que la palabra nos dice que ya no son dos, sino que son uno solo, ya son una sola carne. Y cuando tú decides divorciarte de tu pareja, tú es como que te estás mutilando una parte de tu cuerpo. Está muriendo una parte de nuestro cuerpo porque ya somos uno solo. Y hay un luto en nuestro corazón. Y afecta no solamente la pareja en sí, sino que también afecta a nuestros hijos. También afecta a nuestros suegros, a los abuelitos, a todo nuestro entorno, a las amistades que tenemos en común. De verdad, que un divorcio afecta muchísimo a esas personas. Ya, tantas mujeres que realmente terminan hasta quitándose en la vida porque no pueden con la depresión, porque les llegó el divorcio, porque se separaron de su esposo, ¿ya? Entonces, el dolor es muy grande, es un duelo, es prácticamente un luto que nosotros vivimos en el momento en que decidimos divorciarnos. Entonces, en Mateo 19, versículo 6, algunos dicen que porque Jesús dijo que lo que Dios unió no lo separe el hombre, como lo leemos en Mateo 19, 6. Vamos a ver. Mateo 19, 6 nos dijo Jesús, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, hay personas que utilizan esto que Jesús dijo para decir que entonces esa cláusula de divorcio de Mateo 5 y más adelante Mateo 19, pues que Jesús se está contradiciendo, ¿ya? Que Jesús dijo al que no sea por causa de fornicación se estaría contradiciendo. Lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Con esto Jesús quiere decir que el hombre no puede poner los parámetros para el divorcio. No es el hombre el que pone los parámetros para el divorcio, es Dios. Son los estatutos de Dios, es lo que escrito está en la palabra de Dios. No somos nosotros los que debemos poner y decidir cuándo nos queremos separar, porque simplemente mi esposo toma mucho trago, entonces yo decidí divorciarme. No, no es el hombre el que decide. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús cuando dijo
dijo, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Es Dios quien pone los parámetros. Es Dios quien escribió la palabra de Dios y Él tiene sus parámetros bíblicos. Así que no puede haber un divorcio basado en parámetros humanos. A eso se está refiriendo el Señor Jesús. En el versículo 7 de Mateo 19, ellos le dicen, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado y que la repudiara? Jesús dijo muy clarito, por la dureza de sus corazones. Por eso Moisés permitió el divorcio. Fue por la dureza de los corazones, porque igualmente ellos le daban carta de divorcio a su esposa por cualquier motivo. Entonces, por la dureza de sus corazones, Moisés permitió el divorcio, pero Moisés no dio orden de divorcio. Él no dijo, te tienes que divorciar si tu esposo te fue infiel, o te tienes que divorciar si tu esposa te fue infiel. Él no dio esa orden, simplemente permitió que la causa del divorcio fuera la fornicación, la infidelidad conyugal, la inmoralidad sexual. Él permitió algo que ya estaba pasando antes de lo reglamentado. Él puso una ley alrededor de eso, pero él no lo ordenó y él tampoco lo diseñó. Dios diseñó el matrimonio, pero Dios no diseñó nunca el divorcio, porque en el corazón de Dios era que el matrimonio sea para toda la vida. Realmente eso es lo que Dios quiere, que el matrimonio sea para toda la vida. Simplemente permitió el divorcio bajo una causal bíblica, pero no quiere decir que Dios ame, ni permita, ni genere, ni que promueva el divorcio. Simplemente que lo permitió por una causal bíblica, eso no quiere decir que Dios esté promoviendo. De hecho, muchas personas que tienen problemas en sus matrimonios van a buscar consejería pastoral porque han tenido problemas de infidelidad y siempre les vamos a aconsejar a las parejas reconciliarse, aprender a perdonar, empezar desde nuevo, empezar desde cero, que se hagan todas las cosas nuevas, pero nunca se les recomienda el divorcio, a pesar de que sí hay una cláusula de excepción. El divorcio no es algo planeado ni diseñado por Dios ni permitido por Dios. Es una consecuencia de la caída de Adán y Eva. Ellos nunca se divorciaron. Bíblicamente no dice la palabra que ellos se divorciaron, pero los descendientes de ellos sí se divorciaron. Ya, el divorcio es una consecuencia de la caída y por eso las consecuencias del divorcio siempre van a ser negativas. Siempre las consecuencias para las personas que terminan divorciándose siempre van a ser negativas. A pesar de que haya un argumento bíblico que sustente que yo me puedo divorciar en caso de infidelidad conyugal, pero aún así, a pesar de que está ese fundamento bíblico, siempre va a haber algo negativo que me va a perjudicar no solamente a mí, sino a mis hijos y a todo mi entorno, ¿ya? El divorcio es justificable bíblicamente, pero debemos entender que bajo ningún parámetro bíblico este divorcio va a tener consecuencia, porque la consecuencia del divorcio es la caída de Adán y Eva, la caída. Desde ahí empezó el pecado, desde ahí empezó todo. Y ese divorcio, por ende, nos va a afectar. No siempre, pero en la mayoría de los casos sí nos va a afectar, porque sí han habido casos donde realmente después de que se han divorciado, las personas quedan un poco mejor que cuando estaban casadas, pero son casos ya demasiados extremos, pero en la mayoría de los casos realmente siempre va a haber una afectación negativa. Entonces, Mateo 19, versículo 19 nos dice, cualquiera que se divorcia de su mujer está adulterando,
Pero volvemos a la causa de excepción, donde dice salvo por causa de fornicación, excepto en caso de infidelidad conyugal. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, esto ya lo leímos. Bueno. A ver. Comete adulterio. Entonces dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? No, espérese que no sé qué. A ver, necesito saber qué estoy leyéndoles aquí. Ya, Jeremías 3:1. Aquí les estoy leyendo Jeremías 3:1. Déjenme confirmar que sí sea Jeremías 3:1. No, le alcancé a poner el texto bíblico. Sí, Jeremías 3:1. ¿Alguien lo quiere leer? Este es Jeremías 3:1, el que está en la pantalla. Amén. Dale, mi preciosa. La palabra de Dios dice, Jeremías 3:1, dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Amén. Gracias, mi preciosa. Este es Jeremías 3:1 para que lo anoten. Acá vemos que este principio del divorcio va mucho más allá de la ley. Acá el Señor está hablando del pueblo de Israel. Aquí sabemos que el pueblo de Israel es la novia del Señor, es la esposa del Señor. Y aquí Él está hablando del pueblo de Israel. En el contexto, Israel y Judá se habían dividido. Habían dos reinos en ese momento. Uno había sido invadido por los sirios y otro había sido invadido por los babilonios. Los de Israel fueron invadidos y llevados cautivos y los de Judá cogieron los babilónicos y se los llevaron cautivos. Pero Israel, a diferencia de Judá, prevaricó, pecó. Israel, a diferencia de Judá, prevaricó, ellos pecaron, adoraron a otros dioses, a otros ídolos, y bajo ese contexto es que Dios está hablando al pueblo de Israel, al pueblo del norte en ese tiempo que había pecado contra él, ya que había prevaricado y que había pecado contra el Señor. Entonces, la palabra que usaban en el Antiguo Testamento es fornicado, fornicación, fornicado, fornicaciones. Esta palabra, vamos a ver si la puse acá, no. Esta palabra en el Antiguo Testamento del hebreo original al griego, usted encuentra también que la palabra fornicación es la palabra que realmente se utilizaba en el hebreo para el adulterio. La palabra, yo les decía, la palabra adulterio en el hebreo significa únicamente cuando una persona tiene sexo con otra persona que no es su esposo o su esposa. Pero la palabra fornicación, en cambio, sí está abarcando muchos significados, entre esas el adulterio, entre esas la inmundicia sexual, la prostitución, todo lo que tiene que ver con inmundicia sexual está abarcando la palabra fornicación. Pero ellos en ese tiempo intercambiaban la palabra adulterio y fornicación por la palabra fornicación.
De las dos maneras se referían con la palabra fornicación. Esa palabra fornicación abarca todo. Recordemos que fornicación en el hebreo, ustedes lo pueden buscar luego en el diccionario griego. Ahí pueden ver que la palabra, ustedes buscan este pasaje de Mateo 5, 31, 32, y ustedes pueden ver que la palabra fornicación abarca prostitución, abarca adulterio, abarca inmundicia sexual. Eso es todo lo que abarca esta palabra. En cambio, el adulterio únicamente cuando tu esposo o la esposa o el esposo se acuesta con otra persona que no es su esposo. ¿Ya? En el versículo 8 nos dice que Dios decide divorciarse de Israel. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Este versículo de Jeremías es muy paralelo a Mateo 19, ya donde habla de la carta de repudio. Son muy paralelos. En un versículo del Antiguo Testamento con un versículo del Nuevo Testamento. Acá vemos que Dios se divorció en ese tiempo del pueblo norte, pero de Israel, pero el pueblo norte, porque pecaron contra Dios, porque adoraron a otros dioses, porque se prostituyeron, porque fornicaron, ¿ya? Pero dice muy clarito Jesús, lo que Dios unió no lo separa el hombre, pero Dios sí lo separa, porque él mismo dijo que les da carta de repudio. Yo la había despedido y dado carta de repudio. O sea que es Dios el único que realmente puede separar lo que Dios une bajo lo que está escrito y los parámetros, no es el hombre. Aquí realmente este ejemplo no está hablando de personas reales, está hablando de una forma metafórica del pueblo de Dios y del pueblo de Judá, que es el pueblo de Dios, ¿ya? Pero vemos cómo Dios decidió repudiar al pueblo de Israel, porque también pecaron, ¿ya? Dios se divorció de Israel, del pueblo norte. ¿Por qué? Porque se llenaron de idolatría, se llenaron de mentiras, porque libremente él decidió darles carta de divorcio. Entonces aquí vemos que Dios nos está hablando de un divorcio real, porque ahí era el principio de la inmoralidad que se vivía en esos tiempos, la deslealtad y la traición. Entonces, en el Antiguo Testamento también fue la causa por la cual Dios repudió al pueblo del norte, le dio carta de divorcio y se separó del pueblo de Israel del norte. Entonces, ¿cuál fue la cláusula de excepción? ¿Cuál fue la cláusula de excepción? Ya vimos que tiene paralelo Jeremías con Mateo 19. Divorcio, la palabra griega significa apolúo, que es dejar en libertad, dejar ir, dejar libre. Fornicación significa en la palabra griega porneia, que significa inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual es todo lo que implica la inmoralidad sexual. El sexo entre las personas del mismo sexo, entre los familiares, con los hijos, con los animales, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. La pornografía, la masturbación, todas estas cosas. Fornicación, no. Fornicación no es solo adulterio, perdón. Fornicación no es solo adulterio, sino que abarca muchísimas cosas más. Esto incluye bestialismo, zoofilia, incesto, todo lo que sea inmoralidad sexual abarca la palabra fornicación. Entonces, como ejemplo, podemos ver si una mujer que se da cuenta que su esposo, yo conocí ese caso, su esposo se dio cuenta que es homosexual y que sostiene relaciones homosexuales con otro hombre. Esa mujer tiene
todo el derecho de pasarle carta de divorcio a su esposo. Ella no tiene por qué quedarse atada a él porque él está cometiendo una inmoralidad sexual. Si ella quiere perdonarlo y si él promete que va a cambiar y que va a dejar, son cuestiones muy diferentes. Pero hay iglesias demasiado legalistas que dicen te tienes que quedar y tienes que orar por la conversión de tu esposo y someten a las mujeres a que se queden atadas a un hombre que les está siendo infiel con otro hombre realmente. Ese es un caso, un ejemplo de inmoralidad sexual. Un hombre que viola a su hija es un caso de inmoralidad sexual. Su esposa se quiere divorciar y en estas iglesias legalistas les dicen que no puede divorciarse, que tiene que orar por la conversión de su esposo. Y sí, hay que orar por la conversión de nuestros esposos, pero si realmente es un caso de inmoralidad sexual, como lo dijo el Señor, excepto por causa de fornicación, por causa de inmoralidad sexual, es diferente. Ahí uno tiene que tomar cartas en el asunto porque está poniendo en peligro la vida de tu hija misma, que está conviviendo en la casa del hombre que ya abusó de ella. Entonces, ahí la mujer tiene todo el derecho de pasar carta de divorcio. O también está el caso de las mujeres que se dan cuenta que su esposo ha tenido una familia aparte de ella, con sus hijos, y que lleva muchos años acostándose con otra mujer y que tiene otros hijos. Esta mujer también tiene una cláusula donde ella puede pasarle una carta de divorcio a su esposo. ¿Ya? El Señor lo dijo muy clarito. A ver, yo vuelvo y abro el pasaje. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, dijo el Señor Jesucristo, en caso de infidelidad conyugal, en Mateo 19, yo quiero ver cómo dice. En Mateo 19, ¿me quieres leer la versión Valera, porfa? El versículo 9. El versículo 9. Sí, de Mateo 19. Ajá. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Ahí te habla de la fornicación que significa porneia y es todo lo que contiene la inmoralidad sexual, incluyendo el adulterio. Entonces, la inmoralidad sexual rompe el vínculo en el Antiguo Testamento con la muerte, que en ese tiempo se apedreaba. Y en el Nuevo Testamento, lo que hace la inmoralidad sexual es romper ese vínculo con el divorcio. Vamos a ver qué nos dice Malaquías 1, 14 al 16. Malaquías 1, 14, 16 lo vamos a leer porque muchas veces la gente dice que en este pasaje Dios dice que aborrece el divorcio. Entonces yo quiero que alguien lo lea, lo tengo en la pantalla o si lo quieren leer con la Biblia de ustedes, lo pueden leer, Malaquías 1, 14 al Llega hasta el 16. 15, dice Malaquías 2, 14, 15. Joana. Espérate. Malaquías, es Malaquías 2, sí. Malaquías 2, 14 al 16. Gracias por la corrección. ¿Alguien lo quiere leer? Malaquías 2. Amén. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para
Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Entonces, mucha gente dice que Mateo 5 y Mateo 19 no puede ser esa cláusula de divorcio porque en este pasaje dice que Dios aborrece el repudio. Repudio es la carta de divorcio, ya es, no quiero más estar contigo, le pasas carta de divorcio. Pero aquí realmente, si leemos el contexto, vemos que en vez de prohibir el divorcio, lo está afirmando realmente. En el versículo 14 y 15 estamos viendo a un hombre, les voy a leer en mi versión, dice, y todavía preguntan por qué. Pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud. Aquí está hablando de su esposa, a la que traicionaste. Aquí muy clarito está hablando en ese versículo de un hombre que ha sido desleal con su esposa, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es un cuerpo y un espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu, dice, y no traicionen a la esposa de su juventud, porque eso trae una consecuencia, ¿ya? Aquí el Señor lo dice muy clarito, cuídense y no traicionen a la esposa de su juventud. Él aclara, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Aquí el Señor está aclarando, obviamente, que Él aborrece el divorcio, pero también está confirmando que a cambio de esas infidelidades, muy clarito lo dice al final, cuídense en el espíritu y no sean traicioneros, porque por traicionar al hombre de tu juventud, a la mujer de tu juventud, puede haber una consecuencia que te pueden pasar carta de divorcio. Y Dios no ama el divorcio. Dios no ama el divorcio, pero sí le tocó poner esa clausulita ahí por la dureza del corazón que había en las personas, ¿ya? Entonces lo que él está diciendo aquí es que por ese hombre haber sido desleal, por haber sido infiel, va a terminar pasando un divorcio. Aquí está mostrando la causal de divorcio, pero eso no quiere decir que Dios quiera el divorcio, que Dios ame el divorcio. Son cosas totalmente diferentes. Él aborrece el divorcio. Y para que no haya divorcio, ¿qué es lo que la persona tiene que hacer? Es ser una persona leal, no ser desleal, no ser infiel a su pareja. Eso es lo que la persona tiene que hacer para que no haya una carta de divorcio. Entonces nosotros, por lo menos, Dios no quiere que los pecadores, Él no quiere condenarlos en el infierno. Dios no quiere, pero hay una cláusula para las personas que no nos arrepentimos, que no nos apartamos de nuestro pecado, vamos a ser juzgadas y van a ser lanzadas al infierno, a la eternidad con el enemigo. Pero no quiere decir que Dios se agrade de eso. Él quiere que todos nosotros seamos salvos, pero la realidad es que no todos vamos a ser salvos. Ya, esa es la realidad. Entonces debemos recordar que hay una diferencia entre la voluntad preceptiva, la voluntad decretiva y la voluntad de disposición. Una cosa es el precepto, la voluntad preceptiva, que es lo correcto, donde Dios no quiere que nadie se divorcie, que el matrimonio sea para siempre. Y otra cosa es la voluntad decretiva, lo que Dios permite que pase. Entonces, en su voluntad preceptiva, en el precepto, Dios no quiere que haya divorcio, pero en su voluntad
decretiva, Dios permite que haya el divorcio en unas circunstancias claves donde Él solamente lo permite, ¿ya? Entonces, la paga del pecado por la inmoralidad sexual es el divorcio. Dios le dice a la víctima, tú decides. Dios permite, pero Él no manda a que te tengas que divorciar. Y es solamente por eso, por la inmoralidad sexual. No es porque mi esposo toma mucho, no es porque mi esposo se gasta la plata en el casino, en las apuestas, entonces me divorcié. No es porque mi esposo me habla duro y es un poco tosco conmigo y por eso me divorcié. No, aquí no es por eso. No nos podemos divorciar por esas cosas, ¿ya? Si realmente el Señor te dice, tú eres la víctima, tú decides si quieres perdonar a tu esposo. Hay hogares que han sido restaurados después de que se han perdonado por una infidelidad y Dios los ha restaurado y se han levantado y han sido de testimonio para muchas personas, pero porque hubo una mujer o un hombre dispuesto a perdonar y de su pareja hubo la disposición de alejarse del pecado, de alejarse de esa persona, ¿ya? La decisión del divorcio es una decisión muy importante que no se debe tomar a la ligera. Tú puedes perdonar, eso va a estar bien. Si tú te puedes divorciar por inmoralidad, también va a estar bien, porque hay una cláusula que permite que por inmoralidad sexual te puedas divorciar. Lastimosamente, hay iglesias que hoy en día ponen a la víctima como victimaria. Y hay mujeres que le dicen a su pastor que su esposo le está haciendo infiel y ella le perdona y él sigue. Hay una diferencia entre el verdadero arrepentimiento y el remordimiento. Remordimiento es cuando esa persona reconoce que pecó, que le falló a la persona que ama, le pide perdón, pero vuelve a caer en lo mismo. Eso es un remordimiento, pero un verdadero arrepentimiento es cuando en verdad reconozco que le hice daño a la persona que amo, que caí con otra persona en adulterio, pero yo decido pedir perdón y yo decido apartarme de ese pecado, de esa persona que es tentación para mi vida. Son cosas totalmente diferentes. Y hay mujeres que han perdonado y vuelven y perdonan y siguen perdonando cantidad de veces, infidelidad tras infidelidad tras infidelidad. ¿Por qué? Porque en la iglesia le dicen, no debes divorciarte, tienes que orar por tu esposo, tienes que orar por tu esposo. A veces hay separaciones para restauración, porque a veces es necesario que si te separas, tu esposo tal vez va a valorar, esa mujer que tenía va a valorar que si te sigues siendo infiel, pues él va a seguir, que va a perderte, ¿ya? Y se dan estos casos de infidelidad y siempre constantemente la infidelidad. Y hay hombres tan descarados que lo hacen tan enfrente de su mujer y de sus hijos, porque son totalmente descarados y viceversa, porque hay mujeres iguales. Entonces, cuando la mujer se cansa y dice, ya me cansé de perdonar infidelidades y yo quiero divorciarme porque yo no merezco esto, me cansé. Entonces, en la iglesia ya eres la mala, eres la pecadora, porque te estás divorciando. Y entonces todo el mundo te empieza a juzgar y todo el mundo te empieza a mirar mal y te hacen a un lado. Entonces resulta que resultó siendo la víctima el que vivía adulterando, ¿ya? Entonces esas iglesias lastimosamente le están haciendo mucho daño a la gente, las iglesias legalistas. Escuchen, Dios no quiere que nos divorciemos, pero hay casos de inmoralidad sexual donde realmente hay mujeres que se sienten violadas por sus propios esposos. Hay mujeres donde les ha tocado ver que sus propios esposos están abusando de sus propios hijos. Perdónenme, pero Dios no quiere eso para nosotros. Este no es el Dios que yo conozco. Dios no va a querer que tú te sientas violada constantemente. Dios no va a querer que tú vivas con el hombre
que está abusando de tus hijos todas las noches, porque en la iglesia te dicen que no te puedes divorciar. Eso no lo quiere Dios. Y en estas iglesias legalistas, lastimosamente, en vez de sanar a las personas, están terminando de hacerles más daño, porque no se puede. Dios le va a cambiar a la persona, pero solamente lo va a hacer Dios. Nosotros no somos el Espíritu Santo para cambiar a nadie. Eso es un proceso que le toca vivirlo solo a este hombre con Dios. Pero uno tiene que cuidar a su hijo. Uno tiene que cuidar a sus hijos, a su familia. Es ese tipo de inmoralidad sexual del que yo estoy hablando. No es que mi esposo miró con coqueteo a una mujer. Sí, Jesús dijo que el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Es un pecado mirar a un hombre y a una mujer. Pero eso no es un motivo para que tú decidas divorciarte de tu esposo. Eso no es un motivo para que decidas divorciarte de tu esposo. Que tal vez le encontraste una conversación con otra mujer. Es un pecado, está mal, no se debe de hacer, pero tampoco es un motivo para que tú te quieras divorciar de tu esposo. Ya no es motivo para que se quieran divorciar. Hay que hacer un análisis también si lo que yo le decía, las personas han hecho lo mismo repetitivamente aplicando la misma inmoralidad sexual. ¿Hasta dónde se le puede llamar inmoralidad sexual? ¿Qué se puede considerar realmente inmoralidad sexual y qué no es inmoralidad? Porque yo les digo lo que les acabé de decir, y el que codició a su mujer, a una mujer en su mente, en sus pensamientos, de hecho ya adulteró, dijo Jesús. Pero es en serio que Jesús, por ese acto de que tú viste que tu esposo medio vio a una mujer, te vas a divorciar. No, no, ese tampoco es motivo, realmente es analizar qué tan fuerte está siendo esa inmoralidad sexual en tu pareja. ¿Qué tanto te está afectando a ti? ¿Qué tanto está afectando a tus hijos? Es eso lo que nosotros tenemos que analizar. Y si me divorcié antes de ser cristiano, porque hay personas que se divorciaron no por esta cláusula. Lastimosamente, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento y hay personas que se casaron. En mi caso, yo me casé cuando tenía 18 años. Y yo no tenía ni idea para qué era el matrimonio ni qué era para toda la vida. Yo era una niña que todavía no terminaba de cuidar a mis muñecas y ya me estaba casando con el padre de mis hijas. Entonces, no era cristiana, no tenía ni idea para qué era el matrimonio, no tenía ni idea que era un pacto que yo hacía, no tenía ni idea que era un pacto que yo hacía hasta que la muerte nos separe, ¿ya? Entonces, si te divorciaste antes de ser cristiano, pues la palabra dice, segunda de Corintios, aunque yo sí me divorcié por inmoralidad sexual, yo sí me divorcié por eso, yo digo que son hombres descarados porque yo lo viví, en ese tiempo no habían estos celulares tan avanzados, estaba el Nokia 1100, el Nokia 1100 era el que estaba en ese tiempo, y yo vi que él tenía una moto, y en ese tiempo en Colombia nos exigían usar chalecos de color naranja a las personas que iban en las motos. Entonces yo tenía mi chaqueta muy de señorita, ¿no? Que me llegaba a la mitad del pecho, como se dice, ombliguero, pupero, dicen en otros países. Entonces, obviamente era un chaleco de mujer y el de él era un chaleco, obviamente, de hombre. Pero él se iba todos los viernes, se perfumaba, se ponía bien y cogía mi chaleco, mi casco, el de él, y se iba. Entonces, para mí era totalmente evidente que él se iba a ver con alguien y lo hacía prácticamente de frente. Yo le decía, oye, pero ¿cómo así? ¿Qué estás haciendo? Me decía, no, usted no es mi mamá. Yo no tengo por qué hacer lo que usted me diga. Yo soy libre. Y esa era la respuesta que él me daba y lo hacía todos los fines de semana hasta que realmente comprobé. Yo tenía mis sospechas, porque eso también es muy importante. Es que yo sospecho, por eso me voy a divorciar, pero realmente
realmente sospechas o ya lo viste con las manos en la masa? Yo tenía mis sospechas porque todos los fines de semana era lo mismo. Y él llegaba tomado y él llegaba a tratarme mal. Hasta que una vez le vi realmente una conversación muy comprometedora con una chica por mensaje de texto y yo cogí su número y la llamé. Efectivamente le pregunté quién era y me dijo que era su novia. Entonces ahí realmente comprobé que él me estaba siendo infiel. Entonces, con el tiempo fue que ya no aguanté más esa situación con ella y decidí irme de la casa. Entonces, ¿pero qué? Era una mujer, me casé por salir rápido de mi casa, no cogí el matrimonio como un pacto, un compromiso realmente con Dios. Entonces, si te divorciaste, en ese caso, como yo antes de ser cristiano, pues 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, ¿ya? Y todas las cosas viejas pasaron y aquí Dios hace todas las cosas nuevas. Entonces, no importa si te divorciaste antes de conocer de Cristo y no te divorciaste por motivos de inmoralidad sexual, sino que te divorciaste porque no te lo aguantabas, porque era muy parrandero, porque tomaba mucho, no importa. Dios te perdona. Dios nos perdona. Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, creo que este es Mateo 9, versículo 11. No sé por qué se me olvidó anotarlos. A ver, creo que es Mateo 11, Mateo 19, versículo 11. No, en casa, bueno, a ver. Ah, ya, este es Marcos 10. Este es Marcos 10. Ya lo encontré aquí. Yo no sé, se me olvidó anotarlo ahí. Marcos 10. Marcos 10. Entonces, este es otro pasaje que la gente dice también. Marcos 10 nos dice 11. Marcos 10:10. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Respondió, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, aquí lo que Jesús está haciendo es poner a la mujer al igual que al hombre, porque en ese tiempo lo que hacían ellos es que era el hombre el que pasaba carta de divorcio. Esa era la cultura judía. Era el hombre el que pasaba la carta de divorcio, era el hombre el que lo hacía realmente. Pero acá Jesús lo que hizo fue poner a la mujer igual al hombre. Y lo dijo muy clarito, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Aquí Jesús está hablando muy clarito de que la mujer también puede pasar carta de divorcio. ¿Ya? Antes eran los hombres, pero aquí Jesús muy clarito dijo, y si es la mujer la que pasa carta de divorcio, aquí Jesús está cambiando todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este pasaje? Que no hay ningún tipo de divorcio. Precisamente este pasaje no está contradiciendo lo que dice Mateo 5 ni Mateo 19, sino que lo complementa. ¿Ya? Está hablando muy clarito que cuando alguien se divorcia de otra persona, si no es por causa de fornicación, esta persona está adulterando. Realmente, cuando alguien se divorcia por cualquier otro motivo que no es
infidelidad conyugal, fornicación, inmundicia sexual. Simplemente me divorcié porque toma mucho y estoy cansada de que tome, o porque es un hombre que nunca tiene dinero y me cansé de vivir en escasez, de que no tiene para proveer en la casa, o me cansé simplemente porque es un perezoso o porque es muy complicado. Y si te estás divorciando por ese motivo, cuando no lo estás haciendo bajo la cláusula de excepción que Jesucristo dijo que es la inmoralidad sexual y la fornicación, entonces se está cometiendo adulterio. ¿Ya? Este pasaje lo que hace es complementar, no es contradecirse, sino que complementar. ¿Ya? La mujer repudia a su marido si se casa con otro, comete adulterio. Y si me divorcié siendo cristiano, sí puedes volverte a casar si la causa de divorcio fue la inmoralidad sexual. La cláusula de excepción, si eres la parte inocente del problema, te puedes volver a casar si esa fue la causa del divorcio. Pero realmente hay que analizar si realmente eres la parte inocente. ¿Por qué decimos si eres la parte inocente? Porque no justificó que el hombre sea infiel o que la mujer sea infiel. Pero chicas, la palabra del Señor Pablo nos dice que nosotros no debemos negarnos el uno al otro. Ya, ni la esposa debe negársele a su esposo, ni su esposo debe negársele a su esposa. Y si se niegan mutuamente, que sea por común acuerdo y por un propósito especial, que necesiten un tipo de oración, de ayuno, y que no sea por muchos días, para que no le den cabida al diablo. Y lastimosamente, hay mujeres que siempre tienen la excusa del dolor de cabeza, de que estoy cansada, de que no quiero, de que siempre quieres estar, de que solo vives pensando en eso. Entonces, esas actitudes son las que abren las puertas del enemigo, como dice Pablo, no se nieguen por mucho tiempo para que ustedes no le den lugar al diablo. Entonces, por eso realmente hay que analizar si en verdad tu esposo se consiguió otra mujer, pero tú fuiste 100% bien con él en todo sentido, o es que realmente eras de esas personas que pasabas un mes, 2 meses en sigilio. ¿Ya? Entonces, hay que también analizar. Muchas personas, cuando se van los esposos de la casa, Dios les hace ver realmente que no solamente el esposo falló, sino que uno como esposa también falló, que uno también quebrantó reglamentos y estatutos, porque hay mandamientos para el hombre como hay mandamientos para la mujer. Entonces, por eso hay que pensar si realmente soy tan inocente de que mi esposo se haya conseguido una mujer que realmente se arregla más bonito, que se maquilla, que se viste. Está bien que nosotras debemos ser prudentes a la hora de vestir, pero el hombre por naturaleza, el Señor lo hizo muy diferente a nosotras y nosotras debemos aprender a entender. Hay gente que dice que se divorcia por compatibilidad de caracteres. Entonces, ¿qué es que tenemos caracteres muy diferentes? Todos somos diferentes. No hay personas iguales al otro. Eso de que encontré mi media naranja, eso es falso. Todos somos totalmente diferentes y nosotros tenemos que aprender a entender que el hombre tiene una naturaleza muy diferente a la de nosotras, pero supuestamente por eso somos la ayuda idónea y Dios nos hizo para complementarnos, ¿ya? Y está bien que debemos ser prudentes en la calle a la hora de salir, cómo nos estamos vistiendo en la calle, pero para nuestro esposo tenemos que arreglarnos, tenemos que ponernos bonitas, tenemos que tratar de estar con ellos y por más cansada que estemos, pues tenemos que sacar ese tiempo para poderles suplir a ellos las necesidades que ellos tienen por naturaleza. Entonces, por eso también es qué tan inocente eres tú realmente en este caso, ¿ya? Entonces, eso les quería compartir. Es un tema realmente muy extenso, familia, es muy extenso este tema. Solo quiero que sepan que si te has divorciado antes de conocer de Cristo,
por motivos totalmente diferentes y Dios ya te perdonó. Él hace todas las cosas nuevas y lo único que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas bien. Y si te vas a volver a casar realmente porque te divorciaste bajo ese parámetro de infidelidad, de inmundicia sexual, entonces debe ser casarte en el Señor y analizar bien. Nosotros no nos podemos casar así, sin saber realmente con quién nos estamos casando. Uno nunca termina de conocer a las personas y realmente las personas se conocen conviviendo juntas. Es muy difícil conocer a una persona sin convivir, simplemente siendo novios y de visita, pero viviendo son cosas totalmente diferentes. Por eso es que nos toca orar y por eso es que nos toca pedir al Señor revelación y sabiduría antes de casarnos. Porque esa persona con la que tú decides casarte, tienes que tener en cuenta que es la persona que tú decides amar hasta que la muerte los separe, que decides amar hasta que la muerte los separe y es la persona a la que tú decides respetar, aún sabiendo que existen más hombres, pero es a él al que tú escogiste como hombre por encima de todos los hombres que tú puedas conocer a futuro. El matrimonio no es un juego. Las celebridades son felices y llaman la atención porque se divorcian 2, 3, 7 veces y cada rato cambian de marido como en calzones. Eso no es lo que Dios quiere. Realmente cuando nosotros nos casamos tenemos que saber que es para siempre, que los matrimonios siempre van a tener problemas. No hay matrimonios perfectos, familia. No hay ningún matrimonio perfecto. Ni el más santo de los pastores puede tener un matrimonio perfecto, pero es cómo estamos enfrentando nuestras diferencias como pareja. Estamos acudiendo al manual de instrucciones y estamos haciendo lo que el Señor nos manda, ser humildes, ser mansos, aprender de mí, que dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, eso, familia, ese es el tema que les quería hablar hoy. Para mí es un tema muy complejo de dar porque lastimosamente todo el mundo tiene una versión diferente, es cuestión de escudriñar bien, es cuestión de estudiar bien y de lo que el Señor te haga sentir en tu corazón, que es importante sentir realmente paz. Hay iglesias que son tan legalistas que cuando van a la iglesia, un hombre divorciado con su esposa, con su nueva esposa, de hace 10 años, tienen 2 hijos, un ejemplo, y en esa iglesia lo que hacen es decirte, no, ella no es tu esposa es la primera con la que te casaste y tienes que dejar a esta esposa y a tus hijos y irte a regresar con la otra esposa y resulta que la otra esposa también tiene otro esposo y también tiene otra familia hace muchos años. En mi caso, yo pasé sola 14 años, pero él sigue con la misma muchacha con la que él me estaba haciendo infiel. Él lleva 14 años con ella. Entonces, él estaba haciendo su hogar con otra mujer y yo 14 años sola, porque las iglesias legalistas te dicen te tienes que quedar sola y no te puedes volver a casar y si tu esposo te fue infiel, pues de malas tú que no oraste por él, por la salvación de tu esposo y te tienes que quedar sola mientras él está siendo feliz con otra mujer hace 14 años. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica, eso no tiene ni pies ni cabeza. Y que te hagan en esa iglesia decir, Dios quiere las familias unidas. Entonces vas a una iglesia y como no estás con tu primera esposa, entonces te dicen, te tienes que separar, entonces ya no es un matrimonio separado, sino 2 matrimonios separados con los hijos hechos, porque simplemente los pastores dicen que se tienen que separar. Y no sé si les leí esa palabra donde dice que la esposa no puede volver con su primer esposo. Creo que sí la leímos. ¿Sí la leímos? Donde dice no puede volver con su primer esposo. Si se divorcia del segundo, ya no puede volver. Ya no puede volver, ya tu esposo es el que estás ahorita. Entonces, ¿cómo pretende una iglesia legalista decirme que tengo que dejar a mi esposo ahorita, que tengo mi hijo con él, estamos criando al niño de mi
esposo juntos y tengo que dejar a mi esposo y para volverme a unir con el otro esposo de hace 14 años que nos dejamos, que tiene otra mujer y tiene otra familia. Entonces, como él tiene otra mujer, entonces quedamos nosotros desamparados y la familia aquí desamparada cuando Dios quiere hogares constituidos, hogares, familias, el calor de hogar, que haya esa figura paterna en la casa, que haya esa figura materna. Entonces, no caigamos en el legalismo, familia, no es justo realmente. Yo creo que no les traje más porque es un tema demasiado extenso realmente. Realmente este tema es demasiado extenso, pero creo que hoy ha sido muy claro el Señor. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, oramos para irnos, familia. Yo tengo una consulta. Ya, mi preciosa. Ok, bueno, como manera de ejemplo para que me contestes, Joana, ¿qué pensás? Suponiendo que yo soy conocedora, ¿verdad?, de la palabra de Dios y tengo mi esposo y él me golpea, me pega y yo ya me harté, me obstiné, dije, no, yo no quiero vivir con este hombre. Por lo general, creo yo que cuando un hombre es así, pues debe tener también otra mujer. Pero suponiendo que yo no tengo pruebas como para decir, me voy a divorciar con este hombre porque me fue infiel, solamente tengo que él me golpea y tal vez no es buen proveedor, no me podré, digamos, me divorcio de él y ya no tengo yo derecho a casarme. Natalia, lo que yo podría decirte es que sí hay otra cláusula de divorcio también, que es el abandono de hogar, también esa es otra cláusula de divorcio, pero aquí estamos hablando de Mateo 5, pero realmente en tu caso, lo que yo te diría es, si tu esposo te golpea, tu vida está en peligro. Y obviamente Dios no quiere eso. No te diría divórciate, pero lo que yo decía ahorita, hay separaciones para restauración. A veces hay separaciones que son necesarias, o sea, que tú decidas, Dios mío, yo voy a decidir separarme de ti porque no me gusta, no es sano que tú me estés golpeando delante de mis hijos. ¿Qué ejemplo estamos dando? Tú no tienes ahorita pruebas de que él te esté siendo infiel, pero sí puedes hablar con tus pastores si vas a una iglesia de sana doctrina, que no sean legalistas. Y si tú manifiestas que tu esposo te está maltratando físicamente, ellos te van a sugerir que te separes siempre y cuando pensando en la restauración de tu hogar, no en que te divorcies, sino en la restauración. Y en ese tiempo de separación, tú no vas a actuar como una mujer soltera, sino que vas a creerle a Dios, porque la palabra del Señor nos dice, al que cree, todo le es posible. Y si tú le crees a Dios, Él puede restaurar la vida de tu esposo, Él puede hacerle un hombre nuevo, pero a veces como Él está tan acostumbrado a verte todos los días, entonces Él no va a valorar nunca tu presencia porque ya está acostumbrado a ella. A veces es necesaria como esa ausencia por tu sanidad misma y por la sanidad de tus hijos. Yo decido alejarme un tiempo, no me voy a divorciar, pero me voy a alejar y voy a entregar esto en manos de Dios. Consúltalo primero con Dios y lo que Dios te ponga en tu corazón, hazlo. Pero no es sano que estés aguantando golpes de tu esposo. Te lo digo porque yo aguanté muchos golpes de mi esposo y por algún momento pensaba que me iba a matar. Ahí fue que yo me separé más que por la infidelidad, fue también porque yo dije, o sale él en una tumba o salgo yo, porque va a llegar un momento en que tú vas a explotar y también vas a querer defenderte. Entonces, habla con tu pastor, no sé si vas a una iglesia, coméntale el caso tuyo. Si te separas, que te da con la idea de restauración y vas a recibir consejería, van a estar pendiente de ti, van a estar tal vez pendiente de tu esposo y creyéndole a Dios, porque sí hay muchos testimonios de hogares restaurados por el mismo tema que tú estás contando, pero Dios los restaura, trabaja con él mientras tú no estás y él trabaja contigo también mientras él no está a tu lado. Entonces lo que hace Dios es primero sanar una relación personal entre tú y Dios para luego poder restaurar tu matrimonio. Eso es lo que yo te puedo decir, ¿ya? Es una separación para edificación, para restauración, pero no le pases carta de divorcio. Es Ok, como, perdón, Joana, bueno, eso yo lo dije como dando un ejemplo, no es que yo lo vivo, ¿verdad? Gracias a mi Dios, mi esposo, mi Dios
Gracias mi a Dios. Dios, gracias a mi Dios me mandó un excelente Ah, esposo, es un gloria hijo a de Dios. Dios. Es, es que yo quería como, es que como hemos hablado sobre lo que es pues la infidelidad, la fornicación, que es, yo decía si aparte de eso, yo podía, como dando un ejemplo, ¿verdad? Divorciarme, digamos, en el caso de una persona que está golpeando. En el caso también de mujeres, yo he visto mujeres que maltratan a sus esposos, les Sí. pegan. Era como para, como tener como más conocimiento, porque yo sé que el tema es muy amplio, el tema es, aquí nos prestamos hasta de madrugada para hablar sobre esto. Ajá. Así es, Bella, sí, es un tema bastante amplio y bastante complejo. Pero es lo que yo les digo, es como Dios te haga sentir a ti la paz en tu corazón realmente. ¿Ya? Eso, familia, ¿alguien más quiere decir algo? Vamos a orar para despedirnos. Hable ahora o calle hasta el miércoles que me veo con las mujeres del taller. Susana quería hablar. Ya, Susana Gama. dale, mi precioso. Sí, hola, buenas noches. Usted estaba escuchando lo que comentaba, pastora. Y sí, bien es cierto. Mire, yo vivo en Perú, ¿no? Y he participado en la iglesia cristiana. Con mi esposo conocimos poquísimo tiempo al Señor, porque casualmente, ¿no? Pasaban esos detalles de que de repente habían, congregaban igual parejas al cual tenían problemas, ¿no? Ya sea de golpes, alcoholismo y todo. Y los pastores decían, no, pero ustedes tienen que seguir juntos. No pueden ustedes, como usted dice, ¿no? Tomar, como se dice, el tiempo para de repente recapacitar y bueno, pues, ¿no? Ver cómo nos ayudan, ¿no? Así, ¿no? Y eso de verdad nos hizo retirarnos, a mí y a mi esposo. Porque nosotros veíamos y decíamos, pero ¿cómo? Si esta mujer sufre porque su esposo está, o sea, es alcohólico, ¿y cómo él puede estar también con él si le pega? ¿Y cómo pueden decir que estén juntos? Y bueno, pasó así el tiempo y todo, y lo vivimos con mi esposo, porque yo tengo una hermana, el cual se separa de su esposo. Y el esposo la maltrataba a mi hermana psicológicamente y todo, pero como nosotros con mi esposo conocíamos lo mínimo de la palabra, entonces tratábamos también de conversar con él para que ellos de repente se puedan dar una oportunidad o bueno, sepárense y pensamos, no, ya no sabíamos qué hacer, pero ya llegó a colapsar todo el matrimonio de mi hermana así fatal, que cuando mi persona se acerca a conversar con el pastor y a decirle, no sé, de qué manera podemos ayudar, no, él decía, no, tenemos que juntarnos y solamente vamos a orar y vas a ver que Dios va a restaurar a la familia. Y yo le digo, pero ¿va a restaurar de qué manera? Yo tampoco no entendía porque con mi esposo no conocíamos. Y hasta el momento yo lo voy conociendo así, poco a poco, ¿no? Gracias al Instagram, ¿no? Y a lo que yo pude encontrar. Y ahora estoy acá escuchando, ¿no? Entonces, justo con mi esposo le digo, mira, y la mujer, no, pero tú también tienes que, en el matrimonio, me dice, tú también, también tienes que dar. Y ahorita es como que Dios me ha puesto así y le escucho y digo, sí, ¿no? Porque eso me pasa a mí, yo estoy cansada, agotada, ay, por favor, digo, estoy cansada, agotada. Yo también, me dice, ¿no? Entonces nos van enseñando, pero sí, hay iglesias donde sí, yo me quedo también así pensando y como que eso te hace retirarte a veces un poco, ¿no? Y tengo mi hija también adolescente que también ella ha congregado, pero también lo mínimo, porque me dice, mamá, yo voy, está bien, yo veo, escucho la palabra, me guío de eso, pero ¿qué pasa, mamá, cuando los chicos de la congregación, que son unos 8, salimos y ponen ellos sus fotos o están fumando o están poniéndose en el Instagram, mamá, y están en fiestas y eso bloquean al líder. Y mi hija, por Wow. ejemplo, ya no va porque me dice, mamá, ¿sabes qué? Sinceramente, esto es una hipocresía, porque si bien es cierto, nosotros vamos a escuchar la palabra por salvación de uno mismo, pero mira lo que hacen los demás. Y ahora, por ejemplo,
ejemplo, a mi hija ya no la llaman, los del grupo de la iglesia. Ellos se reúnen, hacen sus reuniones así, pero ya no la hacen participar. Entonces ella me dice, mamá, esto es hipocresía. ¿No? Entonces yo también, bueno, a veces no sé qué responderle. Yo le digo, no, es que tú tienes que, y tenemos que ir solamente para escuchar. Sí, pero mamá, tú ves eso, entonces, ¿cómo puedes ayudarme? Dice, o sea, yo tampoco no sé qué responderle, ¿no? No sé, ¿no? Porque yo también igual lo he vivido y lo he pasado, ¿no? Susan, pero qué hermoso que tu hija tenga esa convicción clara de que realmente la palabra de Dios dice, por cuanto eres frío o caliente, porque tibio te vomito de mi boca. O sea, nosotros con Dios o somos fríos o somos calientes, pero tibios no podemos ser. Y lastimosamente hay muchas iglesias, por eso la palabra dice muy clarito que muchos son son los llamados, pero pocos los escogidos, porque realmente no todos damos frutos. Realmente hay muchas personas que cargan una lámpara, no sé si conoces la parábola de de las 10 vírgenes, la vamos a ver en Mateo también. 5 eran, las vírgenes interpretan la iglesia, entonces 5 eran de las cristianas que en serio tenían su lámpara llena de aceite, llena del Espíritu Santo, y las otras 5 son de esos cristianos que van a la iglesia como los amiguitos de tu hija, de la iglesia. Después bloquean al líder para que no los vean en fiestas, para que no los vean fumando. Todavía aman las cosas del mundo. Y el que todavía ame las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Lo dije esta mañana en el devocional. Ya el que ama todavía las cosas del mundo no puede decir que ama a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que apartarnos totalmente de todas esas cosas del mundo. Que nada que Halloween, todas estas cosas son cosas del mundo, son cosas diabólicas que nosotros no podemos participar de estas cosas. Y qué bendición que tu hija tenga esa convicción, de verdad, dale gracias a Dios porque tu hija la tiene clara. Tienes que seguir orando y si es necesario, Susan, que busquen una iglesia donde congregarse de sana Eso más bien doctrina. quería yo Busca preguntar, una ¿cómo es iglesia de donde sana congregarse. doctrina? Bueno, nosotros íbamos a la iglesia, y Alianza Cristiana Misionera. Nosotros Lo que pasa participamos, que era es iglesia que cristiana. tienes que verificar, primero debe creer Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que hoy en día estén aplicando la palabra de Dios, Susan, porque muchas iglesias hoy en día están evangelizando un evangelio de gracia extremadamente barato. O Y es sea, la segunda, no hay cambio. la segunda iglesia donde nosotros participamos, pastora, porque primero era por la zona donde vivía y ahora que yo me he mudado, vivo en otra zona y casualmente buscamos nosotros eso. Y cuando buscamos, como que te miraban como bicho raro así, ¿no? Entonces mi hija o sea, se juntó con los demás grupos, fuimos y buscamos si es que habían grupos para adolescentes y todo, ¿no? Ella estuvo participando como 3 meses, hasta que ella comenzó a ver cosas y me dijo, mamá, o sea, me dice, y ella le conversó al líder y le dijo, mira, ve, yo creo en la palabra, sé lo que está, me vale mucho a mí lo que ustedes me dicen y me ayudan en la palabra, pero yo salgo afuera y mis ojos ven otra cosa. Y el líder hasta el día de hoy tampoco la llamó por teléfono ni para decirle por qué no vienes a la iglesia, ¿no? Entonces yo le digo, hija, le digo, el día en que te escriban o te digan, tú dile, ¿sabes qué? Mira, este es el motivo por cual yo me estuve apartando, ¿no? Entonces, como que ella me dice, mamá, ¿y ahora qué hago? Me dice. Entonces, pero igual sí nos queda el poquito momento que hemos podido nosotros participar, sí, de orar en la noche, ¿no? De decirle también a los chicos, oye, no vean este tipo de películas porque este es del diablo y mira, y puede entrar, ¿no? O sea, lo poco que puedo, ¿no? Y hay veces, bueno, sí, mamá, ¿no? Pero como se dice, ¿no? A veces el fuego puede estar encendido por un tiempo, ¿no? Pero de todas maneras no queremos que se apague, Claro, no, no, ¿no? no, y esto no se va a pagar porque tú vayas a la iglesia. El espíritu, el aceite se va a llenar en la relación que tú tengas con Dios todos los días, que todos los días ores, que todos los días leas la palabra de Dios, que todos los días mueras a tu carne y empieces a vivir siempre para Cristo. Y si tal vez busca una iglesia de sana doctrina o lo que yo te puedo decir, Susan, también es que en ninguna iglesia va
vas a encontrar perfección, porque todos los seres humanos, el único santo y perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Entonces a veces nos toca, tal vez si esta es la fallita de la iglesia, que todavía andan los muchachos en las cosas del mundo y todo eso, pues ve y aliméntate, coge lo bueno y desecha lo malo, retén lo bueno, desecha lo malo y crece tú espiritualmente, y tu hija puede tener la oportunidad de ser luz para estos muchachos realmente. Que el día que a ella la inviten a salir, pues ella pueda decir, la palabra nos dice que nosotros debemos ser sal y luz, ya, entonces decirles ella en el amor de Cristo, no chicos, si nosotros estamos siguiendo a Cristo, tenemos que hacerlo realmente, renunciando a todas estas cosas, y ella poco a poco va a ir aprendiendo lo que es el amor al mundo y todo, para que ella le pueda predicar a estos chicos y ella pueda marcar la diferencia. Pero tal vez si ese como el problema de esa iglesia, pues como que ve y aliméntate, coge, retén todo lo bueno y desecha lo malo. Dile a tu hija que ignore, pues que no salga a ese tipo de eventos que ellos hacen, pero que vayan a escuchar la palabra, que sí es importante congregarnos en todo momento. Eso puedes hacer, o buscar otra iglesia, realmente ponte a orar y dile al Señor que te muestre una iglesia donde en verdad prediquen la palabra como tiene que ser, que ahorita en estos tiempos no le den la espalda a Dios por querer agradar a la gente, sino que sigan predicando el evangelio tal cual como es, y que sean realmente una iglesia temerosa del Señor, Sí. y el Señor te la va a poner en el camino, y mientras tanto, hazlo en tu casa todos los días y virtualmente, como en tiempos de pandemia, que nos tocó virtual. Entonces, siéntate un domingo con tu familia y nos vamos a sentar a escuchar la prédica de un pastor que a ti te guste, y lo haces virtualmente mientras encuentras una iglesia física, porque sí es importante congregarnos, eso sí es Sí, eso importante. sí. Listo, Sí. Susan, que es un placer conocerte, bienvenida, no sé cuánto tiempo llevas en el grupo, no te había visto. Recién casualmente que una semanita, Bueno, nueva. bienvenida, sí, estamos para servir en cualquier cosa que necesites. Bueno, 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 gracias. familia. Cinti, ¿querías decir algo? No quiero decir. Solamente quería ayudarle a la hermana que Susana Gama, y que ella quería conversar justamente cuando te estaba dando las prédicas. Bueno, mi preciosa. Bueno, familia, vamos a orar entonces para despedirnos. Vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Te damos gracias, amado Rey. Gracias por esta palabra que tú has traído a nosotros, Señor, porque siempre es un bálsamo, es un refrigerio, tus palabras para nuestro espíritu, para nuestra alma, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, perdón si en algún momento, Señor, nosotros hemos tenido ideas en nuestra cabeza de separarnos, de divorciarnos, Señor, porque por cualquier motivo, Señor, como lo hacían antes estas escuelas judías, Padre Celestial, que por cualquier motivo querían pasar carta de divorcio a su pareja, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque hemos olvidado, Señor, ese pacto que hicimos ante el altar, Señor, donde prometemos, Padre Celestial, que queremos amar y respetar a esa persona hasta que la muerte nos separe, que queremos amarlas en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en los problemas, en las buenas y en las malas, Señor. Perdónanos porque tal vez, Señor, se nos han olvidado esos votos que hicimos matrimoniales, Padre, y hemos querido romper ese pacto, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que ministres cada uno de los matrimonios aquí representados, Señor. Que seas tú, Señor, primeramente, Espíritu Santo, permitiendo que ellos decidan cada día amar a su pareja, Señor, porque el amor no hay que esperar sentirlo, Señor. El amor es una decisión, Señor, donde decidimos amar a nuestro esposo todos los días, Señor, a pesar de que no sea perfecto, Padre Celestial, donde los hombres deciden amar a sus esposas a pesar de que no son perfectas, Señor. Te damos gracias porque nos has dejado un manual de instrucciones, Padre. Te pedimos, Señor, que cada hombre y cada mujer pueda identificarse con su rol en casa, Padre Celestial,
Dale la sabiduría a las mujeres que necesitan para edificar sus casas, para que puedan llegar a ser esa mujer virtuosa de Proverbios 31:10, Padre Celestial. Que todo lo que hablen en casa sea de bendición para sus hijos, palabras dulces, manantiales, Señor, que los edifiquen y los levanten, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por estos hombres, Señor, para que sean reales sacerdotes en su casa, Padre Celestial. Bendice sus trabajos, bendice sus finanzas, para que ellos puedan proveer en su hogar todo lo que ellos necesitan, Padre Celestial, la comida, el arriendo, Señor, los servicios, Padre, los estudios de sus hijos, Padre Celestial, que ellos puedan amar a sus esposas de la manera correcta, así como Cristo amó a su iglesia y la presentó delante de ti como pura y sin mancha, Padre Celestial. Que estos hombres sean temerosos de ti, Señor, que te amen por encima de todas las cosas, Padre Santo, y que busquen cada día llegar a esa estatura de ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, Padre. Todo espíritu de ira, de contienda, de enojo, de resentimiento, Señor, todo espíritu de adulterio que ha querido entrar en los hogares, Señor, los reprendemos y los echamos fuera. Los declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio sobre cada una de las personas que está aquí representadas, porque la sangre de Cristo tiene poder y en su nombre hay poder para romper cadenas de maldición. Todo espíritu de hechicería y de brujería, de magia, de ocultismo que estén haciendo en contra de estos hogares, los declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio. Todo espíritu de estancamiento, de ruina y de escasez, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio. Todo espíritu de ira, de enojo, de celos, de contiendas, de falta de perdón, lo echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que Jesús es el Señor de cada uno de estos hogares, que estos hogares aquí representados se levantan sobre la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, y que pueden venir todos los problemas que se atraviesen, pero ellos juntos van a prevalecer, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, Padre Celestial. Gracias porque tú estás en medio de cada uno de nosotros, y te pedimos por aquellas mujeres que están solteras, Señor. Gracias, Señor, porque estás trabajando en ellas, Señor, porque estás ellas por medio de estas enseñanzas, están aprendiendo y preparándose, Señor, para ser esas mujeres virtuosas que necesita ese hombre, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estas mujercitas son las oraciones contestadas de aquel hombre que está clamando por ellas, Señor. Y sabemos que tú los vas a unir en los tiempos perfectos de Dios, Padre Celestial. Cuida mientras tanto de ellas, cuida su corazón, sé tú su esposo, sé tú su proveedor, Padre Santo, hasta que les des la oportunidad de poner a ese hombre compañero de vida que tú tienes para ellas, Padre Celestial. Gracias por estas mujeres que han decidido guardarse y esperar en ti, Señor, por ese hombre que va a ser su compañerito por toda la vida, Padre Celestial, que sean hombres temerosos de ti, Padre Celestial. Cualquier persona que venga a distraerlas, Señor, a alejarlas del propósito, Padre Celestial, echamos fuera en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Permite que ellas se relacionen con las personas correctas, Padre Celestial. Cuida de nuestros hijos, Señor, cuida de nuestros pequeñitos, Padre Celestial. Colocamos esta noche delante de tu presencia, Señor, guarda nuestra entrada y nuestro salir. Declaramos que la presencia del Espíritu Santo se queda con nosotros en esta noche, que la bendición de Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros, y que la gracia y el favor de Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. En paz nos acostamos y asimismo descansamos, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, y colocamos en esta noche a nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos delante de tu presencia, y te pedimos una cobertura de ángeles protectores con espadas desenvainadas alrededor de nosotros, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 familia. Bendiciones a todos, y nos vemos el viernes a las 6 de la mañana en el devocional. Y para las mujercitas que están haciendo el taller de mentoría conmigo, nos vemos este miércoles
y bendiciones. Cinti, cuéntame. Eh, disculpe, Chile podría hacerle una pregunta, disculpe. Claro que sí, mi reina, dime. Eh, me quedé con una duda de que sobre el pacto con Dios que tenemos que tener como mujer para cumplir. No sé qué significa eso. Ya, mi preciosa. Como tú estás siguiéndole a Cristo, tú haces, es como un pacto donde tú te guardas en santidad hasta que Dios ponga la persona con la que tú vas a compartir el resto de tu vida, hasta que tú te cases prácticamente. O sea, tu cuerpo es de tu esposo, de nadie más. ¿Sí me entiendes? No de tu amigo, no de tu pretendiente. Tu cuerpo es tuyo, de Dios y de tu esposo para el momento en el que tú te cases. Mientras tanto, que el Señor sea tu todo. Él te va a llenar ese vacío que hay en tu corazoncito. De hecho, nadie llena el vacío que hay en nuestro corazón, ni siquiera el hombre más perfecto del mundo. Solamente Dios. Solamente Dios. Es aprender a esperar en Dios. No puedes unirte en yugo desigual. Yugo desigual es una persona que no cree en Dios, eso no lo puedes hacer. Entonces es como tener ese pacto de santidad, de guardarte hasta el día que te cases. Mientras tanto, eso lo puedes lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Es de la única manera. Bueno, ¿ya me entendiste? Y ahora sí ya pude entender ya. Ya, Ahí vamos poco a poco porque, como usted dice, que ese tema es complejo, y entonces yo estoy así, como matemática. Ahí vas aprendiendo que no se casa por impulsos, que el matrimonio es muy serio, que hay que aprender a orar, todo con tiempo, todo con paciencia, porque el matrimonio es una responsabilidad muy seria y no es que me divorcié porque no funcionó. Hay que seguir perseverando hasta el final en el matrimonio. Y el matrimonio siempre tiene que ser para glorificar a Dios en todo. Bueno, entonces tienes tranquila el tiempo para tomar tu mejor decisión en el tiempo correcto. Bueno. Bueno, familia, bendiciones, les amo mucho y me encantó verlos nuevamente. Bueno, Buenas noches, pastora. Hasta Gracias. mañana, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. bendiciones, Gracias, pastora. Bendiciones. Buenas noches, pastora, bendiciones. bendiciones a todos.